¿Alguien me- Bueno, bueno, buenas tardes, chicas, ¿qué tal? Atento al comentario de la Anita, ya haremos una salidita. Si la puedo organizar para el jueves que viene y todas pueden, regio, y si no, será el otro jueves. Así hacemos una salida. Esperemos que no haga mucho frío. ¿A Y dónde? ya veremos, por eso ya estoy organizándola. Y cuando Perdón, tenga creí ya que ya la la tenía. data firme, se las paso enseguida, inmediatamente. Estoy con dos lugares que tengo que confirmar todavía. Bueno, hoy vamos a ver, sigo, espérense un cachito que está entrando Gladys, ahí está. Hoy no está ni Juliana ni la Tuta, que andan viendo la muestra de Van Gogh, y hay varias que después tampoco van a estar por viajes, y bueno, esperemos que vuelvan al redil. Hoy vamos a seguir con las pintoras, y tenemos una pintora muy interesante, según yo, a mí me gusta mucho esta pintora. Son dos hoy, pero no sé si vamos a poder ver las dos. Tiene mucha obra. Pero antes de eso, arranquemos con la canción, que hoy vamos a hacer, como ya saben que vamos a trabajar con el cine, vamos a escuchar, vamos a escuchar dos cancioncitas, porque una es de 1 minuto nada más, de la película que se llama Cantando bajo la lluvia, que fue un clásico musical, de la película musical del año 52. Está protagonizada por Gene Kelly, Donald O'Connor, que también era un gran bailarín, y Debbie Reynolds, una actriz. Siguió los esquemas de las películas de la Metro en esa época, Melodías de Broadway se llamaba todo el ciclo que hacían de películas musicales, y se realizaron en Hollywood entre los 30 y los 40, y esta es del 52, los 50. Justamente también aprovecharon que aparecía el cine sonoro total ya, ¿no? La película fue un éxito por las escenas de baile. Gene Kelly hace las escenas de baile junto con Donald O'Connor, y la película y la canción tienen el mismo título, Bailando bajo la lluvia. Se estrenó en abril, fue muy taquillera, está considerada el mejor musical del cine estadounidense según el American Film Institute, y está incluida entre la lista de las 100 mejores películas. Eugene Curran Kelly, que ese es el nombre de Gene Kelly, nació en 1912, murió en 1996, actor, cantante, bailarín, director y coreógrafo. Protagonizó una película que lo hizo muy famoso, protagonizó muchas, pero la que lo hizo muy famoso fue Un americano en París, en el año 51, que era de Vincent Minnelli, el papá de la actriz de Cabaret, ¿no es cierto? Esa lo llevó al éxito, y después de esa hizo Cantando bajo la lluvia. Allí en esa película actuó como actor, cantante, bailarín, director y coreógrafo, y tuvo una nominación al Oscar en el año 46 por Levando Anclas, y un Oscar honorífico en el año 52. Y la canción Cantando bajo la lluvia es una canción del año 30, y el autor es Arthur Fleet. Estuvo muchísimos años en el puesto número 3 de la lista de las 100 mejores canciones. Así que bueno, todo ha sido muy exitoso para todas estas canciones, así que vamos a ver la escena. Voy a dejar de grabar, casi las hay con esa de Cantando bajo la Nana, lluvia. ¿cuál fumaba 4 paquetes de cigarrillos? O'Connor. ¿Jim Kelly o el otro? O'Connor. Qué Cuando belleza. que siempre fue mucho más famoso Jim Kelly, ¿no? Cuando Jim Kelly filmó la escena del agua, de la lluvia, ahí que dicen que mezclaban con leche para que el agua con leche para que se viera más en la pantalla, un montón de cosas, dice que tenía como 39 grados de fiebre ese día, y bueno, la tenía que filmar lo mismo, de un solo tirón lo filmó. O sea, el baile es en una sola escena, ¿no? No tenía cortes y vueltas, sino que una sola escena. Pero bueno, es lindo bailar así, me encantaría. Qué ganas de bailar. Lili, te hago una pregunta, Y de ver el Liliana. agua caer, ¿no? También es muy linda la lluvia, y sobre todo Sí. ahora que sabemos que todo este invierno va a ser medio pobre nuestro clima. Sí, escucho, Olga. Siempre me hace la... Sí, querida. Me aparece en la pantalla, no sé si porque no has puesto todavía pantalla completa, Sí. me aparece abandona el límite de 40 minutos, una propaganda de Zoom, que no entiendo por qué me aparece. No sé cómo borrarla tampoco.
Una Me aparecen propaganda de ustedes. Zoom. De Zoom, abandone el límite de 40 minutos. Nunca me ha pasado, mira que estoy en otro Zoom. ¿Por qué has entrado en Aprovecha la otro función. Zoom? No has entrado en el mío. Has generado tu propio No. Zoom y no estás en el mío. No, en ¿No? el mío, En el también tuyo. aparece acá en el mío. Y ¿A vos también? eso. Sí, ¿Por sí, qué sí, nos en- aparece? ¿Por qué aparece? ¿Por qué no puedo poner pantalla completa para que me desaparezca esto? Eso es lo que no sé. No lo sé. Te sugiero una cosa. Salí de la sesión, salí sí, de la sesión, bien digo, y, Sí. y volvé a entrar, pero usá el enlace que te mandé hoy. A ver qué pasa. Es que ahora se borró Sí, eso y me sale como si fuera la pantalla mía, ¿cierto? Con los PDF, las cosas que tengo, y ustedes, y vos y yo, chiquita de este lado, pero no está más la propaganda esa. Y yo que quiero ponerte a vos pantalla completa, quiero ponerte yo desde acá. A ver, ¿podrá ser? eso lo tenés que hacer andar arriba a la derecha de lo que ves, y ahí hay 9 puntitos, clique ahí Sí. y elegí cuál es la vista que Bueno, querés y tener. si no, estaré viendo así hasta que vos, a lo mejor vos pongas pantalla completa cuando empiece la clase. Sí, A lo pero mejor los ahí. 40 minutos no te puede dar porque si te da es porque has entrado No en sé, otro Zoom, no en el que estamos ahora. Has generado tu claro. propio Zoom. A ver, de repente se borró, ¿viste? De repente se borró No sé qué esa decirte. propaganda. Después No si querés importa, lo podemos ver para que practiquemos. no importa, Bueno, yo te sigo, no hay claro. problema. Cualquier cosa, corta y decime Y qué corto pasa. y vuelvo a entrar por Gmail. Sí, exactamente. Ahí está Sí, sí, uniéndose sí. a Andrea, le esperamos un ratito y seguimos. Sí. Bueno, chicas, Nana, eso, escucha. perdón, eso entró si vos entras a Google directamente y podés borrar la página y no hay problema. Yo entré Ajá. por el enlace que mandaste por WhatsApp y lo mismo Claro, de ahí. claro, yo entré Ah, por Gmail, pero es lo las mismo. otras cosas, claro, es Google, Sí, tienes salí de razón, Google. es Google. No sé, sí, te tendría que explicar cómo es, porque a veces aparece, si te querés unir a través de el launcher de Zoom, y si ahí vos lo clicas y le pones, es porque ahí es donde vas a generar tu propia sesión, en vez de estar entrando en esta. Por eso yo envío todas las semanas el enlace por las dudas. Pero bueno, Acá esperemos que no está. se te corte, y después hablamos, ¿dale? Y sí, Chicas, te voy a silenciar también, así, ahí está. Bueno, hola Andrea, que no nos ve ni tiene coso, así que va a quedar ahí. Hola Georgie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a María Elena, que dijiste algo, María Elena, pero no tenías el micrófono abierto, así que no sé cuál fue tu comentario. No, ahí tampoco, está sin audio. Bueno, bueno, ahí está. Listo. Vamos a arrancar con lo nuestro, chicas, entonces, que es nuestro seguimiento de nuestras mujeres pintoras, estas señoras amigas que tenemos hace un tiempo, y vamos a seguir con lo que hemos estado viendo. ¿Estamos? ¿Puede ser? Ahí va. Sí. Ahora sí. Bueno, arrancamos con estas que han sido borradas. Hoy vamos a ver dos, si podemos, vamos a ver dos. Una no fue borrada, fue ninguneada, pero por otros motivos, que es lo que vamos a ver, y la otra fue borrada por el marido, como suele suceder con muchos de estos casos. Ya vamos avanzando, te dijimos que íbamos a ver el siglo XX, pero estas mujeres nacidas en el siglo XIX, muertas en el siglo XX, yo pongo esta línea, ¿por qué? Porque en realidad su trabajo ha sido... A ver. Ahí está. El desafío. Muertas en el siglo XX han trabajado y han tenido su expresión, digamos, pictórica y artística ya en el siglo XX, eso es lo que importa. Y vamos a seguir viendo
o sea, vamos a aprovechar para ya ir viendo las vanguardias. Por ejemplo, Irma af Klint, repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada, que nació en el 1862 y murió en 1944, ella era sueca y trabajó sobre arte abstracto. A pesar de que este autorretrato y muchos de sus trabajos fueron naturalistas, como fue su aprendizaje, sus primeros trabajos fueron así, ella después se abocó netamente a través de todo un proceso individual y de conocimiento y demás, se abocó a la abstracción y se dio con esto de que su obra estuvo oculta hasta el año 86, en 1986, en el que por expreso pedido de ella que no se diera a conocer su obra por temor a no ser comprendida en su momento, y bueno, recién ahí se conoció que ella trabajó sobre abstracción, que es una de las vanguardias más importantes que va a haber en el inicio del siglo XX, atribuida a Kandinsky, y bueno, y ella se ve que trabajó sobre todo esto mucho antes. Por ejemplo, trabajó con esta obra, con una serie, siempre hacía series, esta por ejemplo era El Caos, que era su concepción de la lucha entre opuestos, el mundo, su cosmogonía, que es, digamos, la percepción del mundo que tiene toda persona, y todo artista, por supuesto, era ver entre opuestos, la tensión que existe entre opuestos, y eso ella decía que nos da todo el espectro, la síntesis de las emociones humanas, y de todos los cambios que se producen. El reflejo del caos era lo que ella quería simbolizar. Hizo una serie, Los 10 mayores, que tenía que ver con las etapas de la vida, las fases de la vida, desde la infancia hasta la vejez, con elementos botánicos y orgánicos, y obras grandes de 320 por 240, como esta, la juventud, o esta, la adultez, con un montón de símbolos y con un uso del color bastante intenso. Ella trataba de pintar lo invisible, decía ella, y trataba de pintar el conocimiento de cómo todo es uno, más allá de la dualidad visible para la evolución espiritual. Esa dualidad visible que ella decía tenía que ver con las teorías de la evolución, donde ella veía la polaridad masculino-femenino, luz-oscuridad, o bien y mal, y cuántas otras dualidades que nosotros sabemos que existen, y que además ya vienen desde los griegos, ¿no? Aquí vemos otra de las obras de su serie Evolución, la número 5, un hombre que observa retablos, también hizo una serie de retablos que tenían que ver con este concepto del mundo. Y también vimos este óleo de bastante dimensión, de unos 50 por unos 50, donde hizo una serie de los cisnes, partiendo de un elemento muy naturalista, pero con el concepto de las tensiones, de la dualidad, del enfrentamiento, como lo vemos con el color y con el tipo de ave, y llegando a manejó una síntesis que llegó al último de ellos, el cisne número 18, que bueno, hay que hacerle todo el seguimiento pensando cómo llegó de algo tan naturalista a algo tan abstracto, ¿no? La verdad, una mujer que trabajó muchísimo, que tenía mucha obra y que fue conocida tardíamente. Aquí está ella en su estudio, y también en sus investigaciones y trabajos se acercó al budismo, y entre otras series que estuvo haciendo, las enseñanzas del budismo, siguió con esta filosofía de buscar todo a través de lo mínimo, de la abstracción. Lo vimos a Kandinsky, a Vasily Kandinsky, nacido en Moscú, muerto en Francia, que fue un teórico del arte y además fue digamos, conocido como el padre de la abstracción. Una de las corrientes, una de las vanguardias, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Una de sus obras, como esta, un pionero, digamos, en todo lo que tiene referenciado al trabajo del color y la geometría aplicada a la pintura. También lo vimos a Kazimir Malevich, que es de origen ruso, de origen polaco, que está inscrito en lo que se llamó el suprematismo, otro de los movimientos de las vanguardias rusas del siglo XX, el suprematismo, o sea, abstracción, suprematismo. Aquí vemos su famoso cuadrado negro sobre fondo blanco, que para él era haber arribado al sumum de la concepción pictórica, ¿no? Y después vamos a encontrar, después de la década de los 80, vamos a encontrar a grandes pintores que van a trabajar sobre las cualidades del color puro y neto, como hizo Kazimir Malevich con esto. Piet Mondrian fue el otro que vimos en relación a la obra de Irma Klint, que ya
una artista que tiene que ver con la corriente de Stig o del neoplasticismo. Entonces estamos hablando de abstracción, suprematismo y neoplasticismo. Son todas las distintas corrientes que aparecieron a inicios del siglo XX. Piet Mondrian, su obra más emblemática, más conocida, esta composición en rojo, amarillo, azul y sobre los negros y los blancos, todas composiciones con líneas geométricas puras, colores puros y líneas geométricas muy ortogonales. Esta es su obra más conocida en relación a este neoplasticismo que fue aplicado a todas las áreas, no solo a la pintura. También la vimos a Serafín Lewis, conocido como Serafín de Senlis, que estamos hablando del estilo naif, lo que más se acerca al estilo naif, una pintora muy particular, muy triste su vida, muy dura, muy difícil, y esta es una de las obras que vimos, de Lars Bouquet, en 1907, que digamos también va corriendo junto con la aparición de todas estas vanguardias, ¿no? O sea, no es que una sigue a la otra, como siempre les digo, no es que había etapas, sino que fueron apareciendo todas al mismo tiempo a partir del 1890, del 1900, pero se van a ir desarrollando en todos estos primeros años del siglo XX, pero a veces algunas se acaban más abruptamente y otras continúan en el tiempo. La única que aparece netamente a posteriori de la Primera Guerra va a ser el dadaísmo y a posteriori el surrealismo, ¿no es cierto? Que tiene fechas concretas de iniciación más adelante. Pero por ahora todos estos artistas están como superpuestos, ¿no? Aquí tenemos otra obra de Serafín Lewis, Bouquet de Flores, que va a ser su tema, siempre va a trabajar con la botánica, con la naturaleza, que era lo que ella conocía, y que realmente tenía un talento, ¿no? Muy, muy impactante para la época también, sin ninguna influencia de ningún artista, porque ella era una mujer sin ninguna instrucción y además sin ningún conocimiento artístico. La relacionamos con el pintor Henri-Julien Félix Rousseau, alias el aduanero Rousseau, conocido como también un máximo representante del arte naif. Y vimos aquí su autorretrato y una de sus obras más conocidas, El sueño de Jacques Villard, que aplica aquí todo el simbolismo y el manejo del color y del dibujo, el tipo de dibujo, salimos totalmente del naturalismo, del arte naif. Bueno, hoy vamos a engancharnos con Suzanne Valadon. Suzanne Valadon es nacida en Besnay-sur-Gartempe, Haute-Vienne, o sea, Francia, el 23 de septiembre de 1865 y va a morir en París en abril del 1938. Su nombre real era Marie Clémentine Valade. Aquí vemos su firma y su imagen, una gran artista. Dice una crítica, Ángel Escaso, que ha escrito un libro sobre algunos artistas del siglo XX, las mujeres artistas, dice ella que ella tuvo la suerte de pertenecer a una clase social inferior y probablemente por ello le permitió vivir su vida tal como quiso. Suzanne Valadon, o Marie Clémentine Valade, nació en la localidad que decimos en Francia. Su padre era desconocido y su madre era lavandera. Hacia 1870 su mamá Madeleine se instala en París trabajando como empleada de limpieza, haciendo limpieza. Este es su autorretrato de 1881, es una tiza y pastel sobre papel que está en el Centro Pompidou de París. Ella fue de todo antes de ser artista, fue modista, obrera, trabajó en una funeraria, fue camarera, fue modelo, fue acróbata. Al ser acróbata se enganchó con un circo, y el Circo Pigalle, y allí va a ser donde la va a conocer Toulouse-Lautrec, porque la va a ver, porque Toulouse visitaba mucho el circo, y tiene una caída en el circo, en uno de los ensayos, y a partir de allí ella quería ser acróbata, pero bueno, esa caída le significó abandonar definitivamente el circo y después pasó a ser modelo de artistas. Demostró, habiendo tenido toda esa infancia tan difícil, ser una de las mejores artistas del postimpresionismo. El Suzanne la apodó Toulouse-Lautrec en referencia a Susana y los viejos, ¿no? Ya lo vamos a ver en la obra de Toulouse acerca de ella. Este es su otro autorretrato de 1898, que está en el Museo de Bellas Artes de Houston, ya es un óleo. Ella es modelo de la mayoría de los pintores de finales del siglo XIX, con el nombre de María va a posar para Puvis de Chavannes, para Renoir, para Toulouse-Lautrec, inclusive dicen para Gauguin, para la mayoría de los pintores. Era muy buena modelo y además era muy bella.
Ella no pudo tener una educación formal, pero al observar cómo trabajaban todos los artistas a medida que la modelaban, fue aprendiendo. Degas, que era su amigo y mentor, se transformó en su amigo y mentor, y Toulouse-Lautrec, que además fue amante de él, le dieron lecciones, le impulsaron, Degas le enseñó la técnica del grabado y la técnica del pastel. Aquí vemos a Suzanne Valadon con una obra que se llama Mujer con contrabajo, es de 1908, está también en el Museo Petit Palais en Ginebra, en Suiza, y vamos a ir viendo obra de ella, después vamos a hablar de cómo son las técnicas de ella, pero es una mujer, como vemos, vamos a poder ver que pinta ya de una manera totalmente diferente. Ella no está contaminada por la influencia de todos los artistas para los cuales ella modelaba, pero va a pintar muchas mujeres y va a tener una mirada sobre la mujer muy particular. Valadon, por eso podemos decir, fue autodidacta, ¿no? Aprendió a pintar observando. Mientras ella trabajaba de modelo, ella observaba. Y nunca adhirió a las corrientes artísticas en general, salvo podemos ver que puede haber sido influenciada por el fauvismo y por el expresionismo. Esta obra de 1910 la vemos todavía en sus inicios, es un niño metiéndose en la tina con una mujer que le está preparando, y vemos que cómo empieza a trabajar con esta manera de marcar los negros, ¿no?, en los alrededores de las figuras, y una soltura en la manera de pintar bastante intensa. A pesar de ser mujer, ella iba a los antros de Montmartre, iba al cabaret, iba a los lugares donde iban todos los pintores a divertirse, y iba también a tener allí muchos de sus amantes. La moral burguesa del siglo XIX, la más perniciosa, se supone, según los críticos, para la historia de la mujer, ¿no?, en la historia, a ella realmente le resbalaba porque era una mujer muy libre por todo lo que le había sucedido. En 1883, justo apenas hecha la Navidad, el 26 de diciembre, van a nacer su hijo, que se le puso de nombre Maurice, era Maurice Valadon, finalmente después él va a ser Maurice Utrillo, el pintor. Fue de padre desconocido, al igual que ella misma, su papá, ella no sabía quién era el padre, pero el pintor y periodista español Miguel Utrillo y Molinas, en 1891, o sea, cuando el chico ya tenía 8 años, lo reconoció y le dio su apellido. Por esa razón, Maurice Utrillo, el pintor, se llama como tal. Ella tenía 18 años al ser madre, y la madre fue después la que le ayudó a cuidarlo y a criarlo. En 1928, o sea, bastante más adelante, ella va a hacer este retrato de su propio hijo, de Maurice Utrillo, con un talento realmente notable, por el hecho de una litografía esta, para el hecho de no haber tenido ninguna enseñanza. Aquí está en una fotografía, ella con su hijo, siempre con perros y gatos, fue acompañada de animales toda la vida. Aquí la vemos en una fotografía muy, muy graciosa, porque evidentemente ellos vivieron siempre juntos toda la vida. Que bueno, lo reconoció además ella, porque ella lo impulsó también a que él fuera pintor, y fue bastante reconocido como pintor. Cuando ella ya deja de ser modelo, va a dedicarse netamente, absolutamente a la pintura. Aquí tenemos otro dibujo. La mayor parte de la obra de ella, antes de que empiece a dedicarse a la pintura, mientras era modelo, está hecha sobre la base de dibujos, ¿no?, en general. Se llama Mi Utrillo, a los 9 años, es un lápiz sobre papel, y siempre repito, recordemos que es alguien que no ha tenido instrucción pictórica de ningún tipo. Vamos a cortar 2 minutos para poder ver a Maurice Utrillo, nacido Maurice Valadon, de paso ya que estamos, por eso los pongo en verde cuando vemos una parte. Él nació, como dijimos, en 1883 y va a morir en 1955. Fue parte de la denominada Escuela de París, que es otra de los espacios que se da entre guerras, ¿no? Y se llama Escuela de París por ser precisamente ubicados los autores siempre en París, junto con Marc Chagall y Amadeo Modigliani, son los máximos exponentes de la Escuela de París, junto con Utrillo, hijo de Suzanne Valadon. Vemos 4 obritas de él, la vista de Sacré-Cœur desde Montmartre. Él es el pintor típico de Montmartre, que es donde vivían, y va a pintar, tiene cientos de obras de la pintura, digamos, mostrando estas tarjetas, estas formas, estas
digamos, sensaciones de todo lo que fue Montmartre en esa época, deja un registro extraordinario de un lugar que después cambió absolutamente, ¿no? De cómo era. Fue un hombre atormentado por el alcohol, tuvo entradas a rehabilitaciones muy seguidas, y el gusto por la noche, y su madre fue la que lo orientó a la pintura. Con la madre y con André Uter, que va a ser un amigo de él, que se va a casar con su madre, formó lo que se llamó la Trinité Maudite, o sea, la Trinidad Maldita, el grupo familiar que eran los tres, siempre estuvieron juntos, excéntricos, tenían una vida bastante desordenada y bastante libre, y formó parte de esa colonia de artistas, como dijimos. Había dos bandos en París en esa época, el bando que lideraba Picasso y el bando que lideraba Henri Matisse. Eran dos bandos que, digamos, tenían siempre discusiones y cuestiones que se encontraban, a veces hasta violentamente, por la discusión acerca de la pintura y del arte, la concepción del arte. Utrillo y la Escuela de París formaban parte de un grupo que, en general, no se adhirieron a ninguno de los dos bandos, sino que marcaron su propia línea, ¿no? Esta es otra obra de Utrillo, como les dije, siempre es con imágenes de la París de aquel momento y del Montmartre. Este es el Moulin de la Galette, también pintado por Van Gogh y pintado por la mayoría de los impresionistas. Es un óleo sobre lienzo, con mucho plano, con mucha planitud, con mucha marca de color. El Moulin de la Galette de Montmartre es otro sector del barrio, ¿no? Donde ellos vivían, pintaba lo que tenían ahí cercano. Él está considerado como el pintor de Montmartre por excelencia, por la obra que realizó. Tiene una obra muy, en su momento no fue valorado, por supuesto, fue valorado a posteriori. Maurice va a dar un giro en su vida, porque no tenía ni para vivir. Se casa con a instancia de la madre también, se casa con una coleccionista que era aristócrata, Lucie Valor, que le dio la posibilidad de vivir una vida un poco más desahogada. Pero él va a quedar en la historia del arte como el pintor borracho de Montmartre, ¿no? Tres molinos de Montmartre bajo la nieve, o sea, su mundo, que era ese espacio, lo retrató de manera, pero van a encontrar muchísimas obras de Utrillo, de esta zona, con toda la bohemia y con toda la línea, ¿no? De algún espacio que después de la Primera Guerra no existió más. No existe más, no por lo físico, sino porque todo ese candor, esa vida de todo lo que es, ahora se la quiere preservar para el turismo, pero toda esa vida real que realizaban allí desapareció. Esta obra, muy impactante por los conceptos que trae vanguardistas acerca de lo pictórico en cuanto a la relación del despojo y de la mirada, se llama La Maison de Berlioz. Tiene varias obras con este lugar. Es de 1914, es bastante grande y marca una influencia, ¿no? De todo lo que es el trabajo de las vanguardias de la época, ¿no? Es decir, cómo esta gente que vivía permanentemente en contacto con pintores de los grandes, ¿no? O sea, se codeaba con Picasso, con Modigliani, se estaban todos siempre en el mismo ámbito, y discutían de arte y tenían una efervescencia en ese aspecto de cómo se van dando, digamos, las influencias entre todos. Su influencia en cuanto a su trabajo sirvió de inspiración en Hollywood, precisamente para realizar los decorados de las películas Un Americano en París, que la protagonizó Gene Kelly, como dijimos, y que, bueno, viene a colación porque lo estuvimos escuchando a esta música referente, y bueno, y su obra fue la que se tomó como referencia para poder trabajar toda la decoración de la película. Está enterrado en el cementerio Saint-Vincent de Montmartre. Aquí lo volvemos a ver, entonces seguimos con Suzanne, su madre, con su hijo Maurice en 1889, siempre estuvieron juntos, siempre se va a ver los dibujos, los trabajos y la vida y las fotografías de ellos dos. Maurice Utrillo jugando con un tirachinas de 1895, también otro dibujo que hace Suzanne Valadon sobre su hijo, lo tomaba también de modelo siempre. Y entre los romances que tuvo Suzanne Valadon, además de los pintores, tuvo uno muy conocido con el músico Erik Satie. Erik Satie se quería casar con ella inmediatamente de conocerla, y ella lo rechazó. Tuvo una relación con él, pero no fue para ella trascendente como fue trascendente para Satie.
Ustedes saben que Erik Satie fue un músico muy vanguardista, a la par junto con Debussy y con Ravel, y desarrolló todo un formato musical, y nunca más volvió a tener una relación con una mujer después de haber estado con Susan Baladón. Este es el retrato que ella le hace, el retrato de Erik Satie en 1892-93, que está en el Museo Montmartre, y aquí ya da gala ella, ¿no?, de un manejo de la pincelada, del color, del contraste, muy interesante. Se va a casar en 1886, perdón, con el agente de bolsa Paul Moses. Ella ya había tenido su hijo Maurice, que era un burgués, era un banquero, él estaba muy acomodado, y la situación económica de él le permitió a ella poder trabajar con más soltura en su arte. Va a hacer su propia síntesis entre el fauvismo y el expresionismo, que en esta época empiezan a hacer eclosión en todo el trabajo de los pintores que viven todos en el mismo espacio. Se separa en 1909 de Paul Moses a los 44 años, ya de ella. Se cansó de vivir una vida burguesa, y inmediatamente se va a casar, o bueno, va a convivir, después se va a casar con André Duter. Ella tiene 44 y él tiene 23, y era un amigo de su hijo, lo conoce así. André fue su modelo para los desnudos masculinos, duró 24 años, él va a morir después que ella, y se van a casar con ellos, y uno de los lienzos más conocidos de Susan Baladón se llama Adán y Eva, que es donde es de 1909, y donde ella se autopinta junto a él. Se supone que ella es Eva y él es Adán. En el momento le exigen que le ponga esta guirnalda, no importa que ella figure desnuda, pero a él le exigen en los salones que le ponga la guirnalda de la parra a Adán. Pero es una obra muy muy colorida, ¿no?, donde ella ya da gala del trabajo que hace sobre el cuerpo humano, y además es de avanzada, porque una mujer, que acuérdense que en las academias ni siquiera podían hacer desnudos femeninos, que pinte tan abiertamente un desnudo masculino y femenino, tan exhibicionista y tan descarado, digamos, diciendo, conociendo los protagonistas, siendo ella misma la pintora protagonista, fue algo bastante difícil de aceptar en esa época. La composición, digamos, está armada sobre netamente los dos cuerpos de frente, bien frontales, abrazados, una pareja enamorada, y hace gala de un desarrollo de la cara que ella decía que él era muy bello. André y Susan van a estar 24 años juntos, como ya dijimos. Ella en los últimos años de su vida sufría bastante por las infidelidades de él, pero lo que tiene de valorable este cuadro es que es la primera vez que una mujer pintora pinta un cuadro con desnudo femenino y masculino. Niña arrodillada en una tina, es de 1910, otro dibujo de ellas, ¿no es cierto? Degas decía que ella era una genia del dibujo. Ella abarca mucho la línea, las formas volumétricas hacen acordar a Cézanne, los dibujos son los que protagonizan su primera etapa, y lo importante es que muchas veces ella es la modelo y la pintora, porque ella tiene su trabajo de modelo y sabe cómo modelar. Empieza a pintar centrando en ella misma y en su vida cotidiana. Hace esta obra que se llama la Joy of Life, o la alegría de vivir. Es un óleo sobre lienzo, es de 1,22 m por 2,05 m, o sea que es bastante grande, y entró en el Met en 1967. Aquí vemos todos los protagonistas de su vida, es ella misma, con André Duter, con amigos, ella misma que se autorretrata, en un paisaje, digamos, muy de campo, muy idílico y muy colorido también. Repetimos siempre, ella trabaja siempre con la marca de la línea negra, que hace acorde, y con la planitud también, y que hace acordar a esa planitud un poco a Cézanne, y recordemos que, bueno, que ella va a ser recibiendo influencias de las distintas escuelas sin adherirse a ninguna. Aquí la vemos de nuevo con esto que decimos, ¿no? Ella es la modelo y la pintora, y está acostumbrada a ese rol. Sabe ser modelo y sabe ejercer su oficio de pintora. Esta es ella misma, el cuadro se llama La echadora de cartas, donde está con una mujer que le está leyendo las cartas. Ella se la ve como muy tranquila, le está mostrando un as de diamantes. Su buena aventura parece que la tiene bien, y aprovecha para poder trabajar los cuadros
con un manejo de las telas, ¿no? Puede por ahí pensarse alguna influencia de Matisse, porque Matisse ya trabajaba en esta época con estos formatos, un gran desarrollo de las telas, y los fondos, por ejemplo, pintados, soltura en los cuerpos, fíjense los planos, cómo los maneja con distintos colores, verdes, rojos, naranjas, ¿no? Para dar las luces, y el manejo del cuerpo femenino en desnudo, es lo mismo que decimos ahí. Hizo toda una serie acerca de la familia, evidentemente influenciada por lo que le estaba sucediendo. Esto es de 1912, y se llama Retrato de familia, y aparece, digamos, André Uter, que en ese momento ya está conviviendo con él desde 1909, ella misma, su hijo Maurice y su madre, un poquito más atrás. Y ella se manifiesta en el centro, ¿no? Es un trabajo con poco color, muy armónico en los colores que utiliza. Ella se manifiesta en el centro, como centro de este núcleo, la amante atrás, el hijo adelante, y fíjense la cara de ese hijo que siempre la tuvo muy preocupada por el tema de su alcoholismo y de su estilo de vida, y la madre apoyando atrás, ¿no es cierto?, ya con una persona de edad mayor. Ella va a pintar hasta que se va a convertir en una figura emblemática, en un personaje de la zona, de la bohemia esta de Montmartre, hasta que bueno, se acaba esta etapa, porque va a llegar la guerra y se va a cambiar absolutamente la vida de la zona, ¿no? De la zona y del mundo. A los 12 años ya Maurice era alcohólico, o sea, muy chiquito, tuvo siempre problemas con él. Cuando vivía con Paul Moses, que se había casado, el hombre no lo soportaba, a pesar de haberle dado... no era Paul Moses, era Utrillo, que ya lo había dejado a Utrillo, y cuando se casa con Paul Moses, él no lo soporta al chico. Entonces, bueno, finalmente ella lo deja, y cuando se van a Montmartre de nuevo, se empiezan a acomodar todas sus cosas. Allí va a ser donde lo va a conocer a André Uter. Aquí los vemos, tiene muchísimas fotos. Esta es una foto en su taller, ya en Montmartre, ella con su hijo Maurice y con André Uter, que es casi más chico que el hijo. Un paréntesis para ver un poquito, André Uter, que tenía la pretensión también de ser pintor, le sirvió mucho de modelo a ella, y aquí vemos dos obritas de él. Él nació en París en 1886, está enterrado en el cementerio de Saint-Ouen en 1948, va a morir 10 años después que Susan Baladón, y ella decía que era hermoso como un dios, o sea, estaba muy enamorada. Susan Baladón fue la musa de él también, fue su fuente de inspiración, y ella le va a dejar a él y a Lucy, que es la mujer a la cual ella impuso a su hijo que se casara, esta aristócrata coleccionista, el cuidado de Maurice, ¿no? Porque, bueno, Maurice era problemático. Esta es una obra de André Uter, Flores en una jarra, muy típica de todo el desarrollo del trabajo que en ese momento las vanguardias, digamos, obligaban a salir de ese naturalismo, del realismo intenso, y de usar mucho el color, ¿no? Mucho el contraste. Y esta otra, que es un paisaje, el Puente Real, de 1903, que es una obra que la vemos como muy melancólica, es un día neblinoso en el río, está muy armónico el color. Bueno, nada más que para conocer un poquito la obra de otro artista que estuvo vinculado con ella, André Uter. Seguimos con la obra de Susan Baladón, este retrato de Marie Coca, que era nieta, y su hija Gilberte, que es posterior, en 1913. Bueno, la obra de Baladón la tienen desde el Centro Pompidou, colecciones privadas, como vemos aquí, el Museo de Bellas Artes de Lyon, de Nancy, de París, museos de todos los países del mundo, bueno, de muchos países del mundo, el Met, el MoMA tiene una obra, o sea, el Museo Nacional de Bellas Artes también tiene otra obra, o sea, una mujer que finalmente su obra se ha desparramado en muchos lugares. Aquí vemos una obra muy linda, fíjense la diagonal, ¿no?, de este piso, como ella no tiene preconceptos, como marca, ¿no?, esta línea tan fuerte allí, y la equilibra con este cuerpo centrado. Siempre hace gala de cómo maneja las telas con estas flores, y siempre agrega alguna
nota de alguna naturaleza muerta alrededor. Cuando aparece, digamos, en 1870, acuérdense, se produjo la guerra franco-prusiana, y hasta la Primera Guerra, en 1914, vamos a encontrar una etapa donde esta Europa tuvo muchos conflictos y donde transita toda esta gente y trabaja, y las vanguardias, ¿no?, van apareciendo. Toda esa ebullición de lo que va sucediendo hace que también los artistas vayan buscando otros caminos, otras vías, otras líneas de investigación. Por eso parecen tan acotadas en esa época esta gran cantidad de vanguardias diferentes buscando respuestas a un mundo que está en un cambio intenso, ¿no? Su vida va a terminar siendo, después de este episodio de la Primera Guerra, nada más que un recuerdo de aquella Belle Époque que ya pasó, como ya lo dijimos. Ella se instaló en un estudio en la calle Corton del Montmartre, y allí va a ser donde va a manifestar y continuar toda su obra hasta su muerte. Esta es una imagen de su estudio, bastante triste la imagen, de una foto antigua, pero de todos modos estaba en bastante mal estado, y al día de hoy está recuperado de este modo, sabiendo que es el estudio de Susan Baladón. En este autorretrato, que está en una colección privada, aquí vemos cómo ha asimilado, ¿no?, las ideas de, por ejemplo, de este sistema, digamos, de la obra de Cézanne en general. Podemos ver cierta influencia, podemos ver mucha influencia, por ejemplo, de algunos de los expresionistas. No sabemos si los conocía de manera directa o no, pero vivía en un lugar y en un momento donde estaba totalmente rodeada de toda esta ebullición artística que existía, ¿no? Entonces le podemos ver cómo absorbía. Fíjense la soltura acá de la pincelada. Realmente no tenía, empezó a perfilar un poquito más esas líneas duras que tenía al principio, ¿no?, para trabajar los rostros y los retratos de una manera mucho más agradable, más accesible. Empezó a introducir el color en su trabajo alrededor de los 90, 1890, va a trabajar con pastel, con óleo, va a hacer también litografías y grabados, porque precisamente va a ser Degas el que le va a inducir a que haga todo eso, y con Toulouse-Lautrec también va a conocer, digamos, todo lo que es el tema del color, porque ellos van a trabajar, bueno, ya era amante de él, y además modelaba para él hasta que dejó de modelar. Pero su estilo, se puede decir que además de ella ser autodidacta, es muy personal. Vamos a ver muchas obras donde está parecido a una línea y en otras obras parecido a otra. Y lo que importa es cómo ella era libre para ese trabajo, es decir, nunca se inscribió en ninguna de las vanguardias del momento. Aquí vemos Lanzando la Red, una obra bastante bastante conocida. Esto está en el Museo de Nancy, es de 2 metros por 3, y bueno, vuelve a tomar el tema del desnudo masculino, que era para el momento prohibitivo, ¿no? Acuérdense que vimos las pintoras que fueron transitando más o menos por aquí, que fue Marie Cassatt y Berthe Morisot. Apenas Berthe Morisot se había atrevido a hacer un desnudo femenino junto a un río, que es más, lo había programado. En cambio, Susan Baladón trabaja con una manera de manejar el cuerpo, que era una manera en la que ella a su propio cuerpo lo utilizaba para su trabajo, ¿no?, para su trabajo de modelo. Y vemos aquí un uso del color súper agradable, ¿no?, este contraste de los azules con los ocres, los terrosos, y cómo va cambiando en toda esta obra, va cambiando la paleta, va a marcar estos cuerpos. Evidentemente tiene mucho manejo del estudio del cuerpo, porque esta es una postura muy propia de un modelaje, ¿no? Es decir, cómo está plantada esta línea, este pie, esta pierna en el centro, y los otros dos cuerpos como una actitud muy artística, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cómo están como si estuviera estudiándolos al mismo tiempo y conociendo cómo se mueve, ¿no?, cada uno de los cuerpos. A los 44 años ella empieza a pintar a tiempo completo, y va a hacer, después de 2 años, con esa edad, su primera exposición individual. Hizo diferentes motivos, diferentes técnicas.
tuvo mucha fama alrededor de los 20, de 1920, fue una persona que fue conocida, que vivió de su pintura a partir de allí, y que pudo trabajar mucho, tiene muchísima obra. Rosas en un florero, que vemos hizo todos los géneros, hizo desnudos, hizo naturaleza muerta, hizo algo de paisaje, pero siempre también mostrando su mundo inmediato, ¿no? Porque pintaba mucho a su hijo, a su amante, a lo que le importaba, ¿no? No sabía de mitología ni de religión, no le vamos a encontrar nada de eso, pero pintaba de una manera bastante expresionista. En este cuadro lo podemos ver. Ella, por ejemplo, en estas pinceladas así intensas, sueltas, ¿no? Todo siempre repetimos eso, ¿no? Que utilizaba estas telas, ¿no? Con ciertos diseños, que aparte eran muy de la época también. Aquí vemos un desnudo sobre un canapé, va a pintar mucho a las mujeres desnudas en su aspecto, o sea, el tipo de mujer que pinta es la mujer común y corriente, precisamente no pinta una Venus como la Olimpia de Manet, por ejemplo, refinada, sino que pinta mujeres, la pose de esta mujer, ¿no? Que se está tapando un poco, pero está sentada con las piernas cruzadas, mirando de frente, pero muy apoyada, o sea, es una mujer bastante común, podemos decir, no le importa tampoco el manejo digamos, del idealismo que pudiera tener algunos pintores, ¿no? Como para mostrar las carnes o los músculos, la musculatura, los cuerpos, ¿no? Es una mujer que modeló, que es pintora y que a su vez pinta mujeres. Entonces eso la pone en una situación de privilegio tal vez, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, aprovecha para marcar los distintos diseños, geometría dentro de lo que son las telas y los decorados. Aquí vemos un paisaje, no dije mal, un paisaje de Suzanne Valadon, el Sagrado Corazón, o sea, el Sacré-Cœur, la iglesia, visto desde el jardín de la calle Cortot, que es donde ella tiene su estudio, ¿no? O sea, que tiene está ubicado en un lugar fantástico de privilegio, y toda esta cuestión intermedia, que puede ser a lo mejor era medio pobre la zona, aparece la torre, ¿no? Emblemática de esta iglesia, un gran cielo en la mitad de este cuadro, aprovecha para marcar un gran cielo y un gran verdor, ¿no? O sea, si nosotros entrecerramos los ojos vamos a poder ver que hay como un rectángulo celeste y un rectángulo verdoso, y en el medio aparece una línea constructiva donde lo que le importa marcar es esta gran cúpula, que la ha trabajado con bastante conocimiento, porque no estudió, volvemos a repetir lo mismo. Otro paisaje, el jardín de la calle Cortot, mostrando el tipo de edificación que hay donde ella habita, y siempre aprovecha para marcar esta arboleda, este verde. Fíjense la cantidad de verdes y amarillos que tiene ahí, que es muy precioso. Aquí vemos un cesto de frutas, ya de 1917 esta obra, y fíjense cómo trabaja el fondo con este entelado, la mesa, se olvida o sea, ya está, o sea, es una influencia de Cézanne fuerte esta, ¿no? El contorno de la obra, la forma plana en la que trabaja los volúmenes, pero aún así marca volúmenes, cómo hace las sombras, ¿no? Con verdes y azules, como enriquece, digamos, todo este conjunto con este rojo central aquí, equilibra el color con este blanco, está centrada esta composición, pero al mismo tiempo que está centrada, aprovecha y le mete las diagonales reforzadas con estas otras líneas en color, en este verde meridiano que es precioso, como en vez de hacerlo aburrido, la hace muy dinámica la composición con el trabajo de estas diagonales, ¿no? Con un sencillo tema como es una frutera con frutas. El baño, otro pastel, es el mismo tema que habíamos visto que lo tenía en dibujo, como lo trabaja con este pastel, porque prácticamente es la misma escena que tenía en un esbozo, y va a tener siempre mucha obra sobre sus gatos. Tenía gatos y perros, pero sobre sus gatos, que es el motivo también de su vida. Fíjense cómo lo encarna acá en esta silla. Su gato se llamaba Raminú, y lo va a pintar muchísimas veces, como le da todo ese entorno, y el gato entronado allí, como si estuviera en un trono allí, ¿no? Va a pintar estos otros dos gatos en 1918,
Volvemos a los desnudos, ¿no? Esto va a ser un recurrente de ella. Fíjense que se llama Desnudo con cortinas, vuelve a aprovechar para esbozar esta tela de fondo y marca un cuerpo muy a lo... Aquí también hay otra influencia como de Modigliani, un poco estilizado, un poco la linealidad ya se va haciendo mucho más sencilla, y aprovecha para meter colores, ¿no? Intensos aquí de sombras, y fíjense la sombra verde esta que le pone aquí a la cara, cómo aprovecha para meter este blanco, ¿no? De la tela en un cromatismo de alrededor. Realmente este es un cuadro que me encanta. Vuelve a meter la diagonal para marcar, para romper todo este elemento, y es una pintura sumamente moderna. Otra vez, Bouquet y un gato, otra naturaleza muerta, vuelve a poner todo el despliegue de cómo maneja las telas, ¿no? Influencia, fíjense, acá, y cómo trabaja estas manchas de las flores que le da esos toques, esos 3 toques de color rojo, cómo lo equilibran a este gatito con un color neutro, ¿no? Aquí abajo, y ya la composición quedó puesta con esta semi-inclinación de esta línea de la tela. Otro desnudo en un sofá, esta es una obra muy reconocida, está en el Museo de San Diego en Estados Unidos, no es tan grande, es de 92 por 73, pero aquí hace gala de 2 cosas, de cómo maneja el color. Primero, de cómo maneja la postura, el cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, una Venus que lo que importa aquí es cómo los hombres pintaban los cuerpos de mujeres desnudas con una mirada de hombre, y ella lo hace con una mirada de mujer muy enfocada en la mujer común, ¿no? De qué es lo que representa. Y en este sofá que le agrega todas estas telas trabajadas, el sofá también trabajado, hay una armonía de color, destaca el cuerpo y destaca el resto en un todo armónico, ¿no? Marca con esta línea tan gruesa allí atrás, la línea del sofá, pero está usando un colorido muy unido, ¿no? Y muy bien logrado. Aquí fíjense el almohadón, y la mujer que está como soñadora. Lo mismo que decimos, su experiencia de modelo la puso en un estadio bastante más privilegiado que a lo mejor a otros pintores. Louison Raminou, este es el gato que tenía ella, un retrato muy también vanguardista. Otra vez Raminou sentado en una tela. Fíjense cómo vuelve a aprovechar para poder manejar color, líneas, dibujo, y en el centro la figura del gato. Lo vuelve a entronar, o sea, lo pone como entronizado, como en una especie de lugar privilegiado, porque además era un bicho privilegiado. Va a aparecer en docenas de ocasiones, le decimos aquí. Raminou era su musa. Los viernes tenía esa extravagancia, eso ya vamos a ver de eso, lo alimentaba con caviar al gato, era un gato atigrado, le duró 18 años, se supone, porque ella ya se lo había llevado a vivir con ella grande. Y lo más impactante de eso, que por ejemplo dicen los críticos que Raminou era una leyenda en Montmartre. Más de una vez Renoir lo aplastó, lo acariciaba Manet, lo torturaba Utrillo, el hijo de ella, y lo increíble es que ese gato, que era tan carismático y que fue pintado tantas veces por ella, estuvo compartiendo con los pintores más importantes de la historia del arte de la época, allí, en silencio, y compartiendo la vida de todos esos, ¿no? La muñeca abandonada es un trabajo que se supone que también tiene que ver con su propia historia, porque precisamente es un desnudo femenino de una niña que está haciendo un tránsito de vida, de pasaje de un estadio de la infancia a una adolescencia. La madre, que la está totalmente vestida y de negro, que la está, digamos, conteniendo allí. La niña tiene un moño rosa, que es el mismo moño que tiene esta muñeca que está abandonada, por eso el título. Como la niña no mira, ya tiene un cuerpo de mujer, y es un símbolo, ¿no? La muñeca tirada en el suelo como algo que ya se dejó y no vuelve más. Dicen que tal vez haya sido su propia infancia, que no tuvo, pero esta niña a su vez tiene un espejo, ¿no? En el cual se está mirando, dándole la espalda a esta mujer y a su vez a la muñeca abandonada. Es una obra muy
simbólica, si se quiere, pero también marca todo lo que ella va a tener siempre en sus cuadros, ¿no? El trabajo de las telas, el color intenso, por eso a veces se acerca a los fox, este rojo que marca el asentamiento de estas dos edades, y esta alfombra en el piso donde está la muñequita. Susan Baladón, el retrato de Miss Lily Walton, personajes que ella iba a ir conociendo, que iba acá como aprovecha para poder trabajar distintos objetos aquí arriba de esta cómoda. La mujer con la mirada distanciada es otro tipo de mujer, aquí no hay desnudo, ¿no? Pero con el gato en sus manos, y siempre aparecen las telas por detrás. Que también es muy bello, es mujer recostada en un sofá, es una mujer que también está vestida. El trabajo geométrico que hace con este rayado de ese sofá, nosotros no lo vemos al sofá, pero podemos ver que está el sofá, ¿no? Con este formato que le dio el fondo, y con esto que todavía podemos pensar que ya aquí acaba el borde del sofá, con estos acojines aquí, y aprovecha en el mismo que vimos de la mujer que está desnudo sobre un sofá todo trabajado en rojos, como acá ella trabaja una gama de los tierras, ¿no? Muy, muy impactante, acá lo utiliza como medio dorado, y contrasta, no sabemos si lo sabía por teoría o no, pero contrasta con los complementarios que son los azules, ¿no? Y cómo impacta este uso del azul con este trabajo de alrededor. Otro desnudo con manta rayada, decimos lo mismo, un desnudo muy, muy sencillo, ¿no? Muy simple, y nos ubica en el lugar. Acá dibujó la puerta, la cama, los bordes de la cama, como era en esa época, y planta un rojo intenso aquí abajo a los pies, donde baja el cuadro, ¿no? O sea, lo intensifica allí. El retrato de Monsieur Mori, que traté de buscar quién era, pero no lo logré, de frente, vestido, ¿no? Es un hombre importante, acá tiene las gafas, una cadena, está en un sitio con cierto grado de seriedad, ¿no? Los muebles que podemos alcanzar a ver. Otra foto acompañada de su hijo, Maurice, y de André Buter, que es y este es el hijo, y siempre ella en su lugar de trabajo con sus obras, vista desde mi ventana en Genets, en Bretaña. Trabaja muy bien los verdes, ¿no? Los árboles, esto con mucha soltura, con mucha cantidad de distintos verdes, amarillos, con mucha luz. Ese cielo nublado que realmente esboza esta arquitectura, y ese cielo nublado que realmente está muy, muy bien logrado. Dos bañistas, otra vez las dos modelos desnudas con esta gala, ¿no? de estas telas atrás. Dos mujeres desnudas, de esto es de 1923. Esta se llama La habitación azul, también otra obra muy conocida, está en el Pompidou de París, es de 1923 también, y es ella misma, autorretratada, fíjense, en un espacio realmente descomunal, ¿no? Se autorretrata con un volumen de cuerpo importante, por la edad ya, fumando, con el cigarro, tiene un desparpajo total, con una especie de pijama, pantalón rayado, contrasta con el floral de este azul fantástico que le pone todo alrededor, está rodeando el azul, y tiene libros, ¿no? Es decir, cómo va poniendo elementos que van hablando de la característica de esta mujer, ¿no? Este mantón atrás a la mancha, y la forma en la que sostiene ese pucho que está ahí, que está y que no está, la cara, la linealidad que le da, el relaje que tiene esta persona, el personaje, apoyada, cierto grado de rudeza en estas manos, ¿no? Son bastante poco a ver, no me sale la palabra, pero son manos rústicas, son manos rudas, ¿no? Y sin embargo logra una obra realmente con cierto grado de acercamiento, de una cosa muy agradable, sobre todo por todo el trabajo que hace de alrededor, ¿no? No le importa mucho la perspectiva ni las reglas, pero este entorno que le da con esos azules realmente ha logrado un contraste entre las rayas y las flores. A mí me parece una obra preciosa. Utiliza fondos decorativos, como dijimos, materiales estampados. Este autorretrato ya tiene 58 años allí, se pinta como una maja voluptuosa pero pesada, le vemos, ¿no?
el volumen de su propio cuerpo. Es una modelo contra la corriente, ella que trabajó tanto de modelo por la belleza y porque la buscaban por el tipo de modelaje y de cuerpo que tenía, está lejos de la perfección, de esa imagen etérea que pintan los hombres acerca de las mujeres, y como vemos que marca un estilo de mujer, ¿no? Que ella misma se autopercibe de ese modo. Otra naturaleza muerta, con estos jarrones con flores y las telas siempre contrastando. Mujer con medias blancas, o también una obra muy lograda, y además fíjense el ramo de flores que tiene abajo del asiento. Aquí esta mujer con evidentemente una vida bastante disipada seguramente, le da un fondo sin trabajar, ella que trabaja tanto los fondos como aquí le contrasta toda la figura con este fondo tan oscuro, la mitad de la obra prácticamente, lo cual equilibra todo este trato. Esta pierna, este brazo en ángulo, con esta pierna en ángulo, y a su vez vuelve a trabajar con este ángulo, una obra preciosa, con este rojo tan puntillado ahí, de ser tomado el trabajo de hacer todos estos puntitos, y toda y el tema de las flores en el piso. Un desnudo preciosísimo también, desnudo reclinado de 1928, esto está en el Met. Cambia la gama, fíjense acá cómo trabaja todo en la armonía de los verdes, y lo incluye en este cuerpo tan lindo. Tiene un error bastante importante acá en esta pierna, pero bueno, pasa. Otra vez, otro desnudo en el mismo sillón, mujer frente a la ventana, o una mujer vestida, y aprovecha para meter este recurso, ¿no? De la ventana que se escapa del cuadro, y hay un verdor impresionante. Otra joven desnuda sentada. Se la consideraba una mujer muy extravagante, siempre tenía zanahorias consigo mismo, no se sabe por qué era. Una cabra tenía permanentemente en el estudio, porque a la que le daba de comer los papeles, los dibujos que no le gustaban, se los daba que se los coma la cabra. Y los gatos, como decíamos, vivía rodeado de gatos, y los viernes le daba de comer caviar. Este es un autorretrato que ella hace cuando ya tiene, creo que puse acá, no, pero creo que tiene 59 años, o es del 31, no, es más grande, 67, este es de los 67 años. Cómo se autorretrata desnuda con un collar de perlas, es decir, una mujer que manejaba el tema del cuerpo desnudo por el trabajo que hacía, y eso es fantástico. Sorprende precisamente que se autorretrata a los 59 y a los 67 años, sin ningún tipo de canon, ¿no? Ella maneja precisamente, conoce cómo desmitificar esta cuestión de la sexualidad dentro de lo que es el cuerpo, el manejo del cuerpo, y su mirada femenina, obviamente. Este es André Uter, hace el retrato de él con los perros, en un paisaje. Miren esta mancha de aquí atrás, cómo la libera, o sea, una mancha terriblemente rápida, hecha a prima, con el vestuario en blanco de él en el centro, que hace que contraste con lo otro, y armonice. Otra vez Ramizú, con esta gama, con un jarrón de claveles, puesto en primer término. Dicen los críticos que su obra es magnífica, que tiene un gran dominio de la composición, colores muy vibrantes, pintó todos los géneros, sobre todo los desnudos, y al final de sus días murió muy feliz y rodeado de sus amigos. Este es un retrato que hace para una amiga, Genevieve Camas-Soeger, ya muy suelto, ¿no? Muy aguado, fíjense cómo ya no marca la línea, ya está influenciada por otras formas de pintar. Trabajando en su estudio, ya es en 1926, esta obra, muy característica de ella, y escribió lo siguiente: quiero ser amada por los hombres que jamás me vieron, que se quedarán soñando ante un cuadrado de lienzo donde con mis colores yo habré plasmado un trocito de mi alma. Esta es una foto de su estudio en la calle Corot, como está en la actualidad, con sus telas, sus mantos, su atril, algunos objetos de ella. Bosquet de Rosas, que ya es en 1936, 2 años antes de su muerte. Fíjense, sin embargo, cómo ha cambiado, como ya no delinea tanto, pero sigue manejando la mancha de una forma muy moderna. Aquí se la ve con Maurice y con André Uter, también exhibieron juntos ellos tres, y ella hizo varias muestras. Primero hizo una individual, hizo varias muestras en conjunto, y con ellos tres hicieron una muestra en el año 32 en la Galería Moos. Aquí la vemos también acompañada de Utrillo, su hijo.
En 1935 la diagnostican con diabetes y con uremia. Entre el 36 y el 37 el Estado francés le compra obras y muere el 7 de abril del 38 de una hemorragia cerebral. Tenía 72 años y una enorme cantidad de amigos. De un libro saqué esta comparación que se hace de una naturaleza muerta similar, de un jarrón con flores. Esta obra es de Suzanne Valadon, de la izquierda, y esta obra es de Cézanne, porque hay mucha gente que le ve esa analogía, ¿no? Y realmente podemos considerar que es una mujer que está a la, podríamos decir, a la altura, ¿no? Sin haber recibido nunca ninguna instrucción, salvo por estos amigos con los cuales modelaba. Era una gran apasionada de lo que hacía, observadora, detallista, trabajadora, y bueno, seguramente su desaparición, no es una mujer que no se la conozca en la historia del arte, para nada, o sea, siempre se la conoció como la modelo, y por su pintura poco, pero más por ser la modelo, y por ser la madre de Utrillo, o sea, esas eran sus características. Sin embargo, fue dejada un poco de lado su obra artística por dos cuestiones, porque se la consideró con esa vida licenciosa en la época en la que se va escribiendo toda la historia del arte, y porque no tenía formación netamente artística. Entonces, bueno, quedó un poco fuera de lado. Creo que tiene una obra de mucho valor. En verde aquí les he puesto las obras de artistas también reconocidos, para los cuales ella modeló. Por ejemplo, esta que es de Toulouse-Lautrec, este retrato, precisamente Toulouse-Lautrec, que fue uno de sus mentores, ¿no? Si bien fue su amante, pero a su vez también él le ayudó mucho, le enseñó, y por ejemplo, con este retrato que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, de Buenos Aires, este retrato que él hace se llama Retrato de Suzanne Valadon, pintora. En este retrato él le está dando el carácter, ¿no? de incorporarla a pintora, lo pone en el título, Toulouse-Lautrec. No dice retrato de Suzanne Valadon y nada más, le agrega pintora. Él es el que le está validando el rol, ¿no? Esto es de 1885, o sea que es bastante iniciático, y es una obra, es ella pintada por Toulouse. Ella va a ser también, como dijimos, modelo de Puvis, de Chaban, de Renoir, de Manet, de Gauguin. A todos les sacó algo porque aprendió de ellos, y a todos les dio algo como modelaje, ¿no? Fue Toulouse el que le dio el nombre de Suzanne, le hizo cambiar el nombre, le dijo que ella parecía la Susana bíblica porque estaba siempre rodeada de viejos ávidos, y por eso se llamó Suzanne Valadon, y con este retrato Toulouse la incorpora al rol de pintora. Ella modeló para esta obra también de Toulouse-Lautrec, que se llama La Bebedora, reposando allí en una mesa de un bar junto a la botella y el vaso. A Renoir, esta obra que se llama La Trenza, a Renoir le hizo muchísimos modelos. La danza en la Biblia, esta es ella con él, y dice uno de los que escriben sobre Pierre Renoir, que se llama Edmund Husset, que ella fue la amante de Renoir hasta el día en que Madame Renoir la echó a patadas con una escoba, después de lo cual ella le empezó a decir a él que era el pintor tomate. Esta es otra obra, por eso, digamos que su reputación no le ayudaron mucho para la obra. Danza en Bougival, que también la pinta Renoir, que es una obra muy conocida, ella es la modelo. En la de Paraguas, esta es ella también, en esta otra obra de Renoir, y en la famosa El almuerzo de los remeros, la aparece en dos partes. Esta es Suzanne Valadon y esta también es Suzanne Valadon. Ella modela para estas dos situaciones en esta obra tan famosa. Mujer desnuda en un paisaje, vuelve a aparecer en una obra de Renoir en el año 83. De Santiago Rusiñol también fue modelo, se llama La Risueña, esta obra. Y La mujer triste de Amadeo Modigliani también modela para él en esta obra, ¿no? Vestida, y bueno, cruzándose en esta época tan intensa del París de aquellos tiempos. He escrito un montón de biografías, varios libros, no las quise poner. Hay una que se llama Mistress of Montmartre, es la vida de Suzanne Valadon, que es esta tapa, pero hay un montón de obras que encontré. Todas estas que les voy poniendo son todos distintos autores que han escrito sobre Suzanne Valadon.
Y además también películas, entre ellas en el año 94 se filmó Satie y Suzanne, es decir, Eric Satie, el músico que rompió su corazón absolutamente, y Suzanne Valadón. En YouTube y eh, hay un muy lindo tráiler de esta, no tráiler, sino que está la película completa. Y en el 98, en la película Lautrec, también una película francesa, ella digamos, no protagoniza, pero la protagonista es Lautrec, pero ella forma parte de una parte intensa de la película, porque, bueno, es parte de la vida de Lautrec también, ¿no? Bueno, aquí cerramos con Suzanne Valadón, que espero que les haya quedado más o menos claro. Otro estilo de pintura, muy del momento en el que ella pinta, muy de estos 15 primeros años del siglo XX, va a continuar con su estilo siempre, una mujer, como dijimos, autodidacta y sin instrucción de ningún tipo, y la otra característica, una mujer modelo y pintora, las dos cosas, una concepción del cuerpo, una absoluta innovadora y revolucionaria en el sentido de pintar los desnudos que estaban prohibidos en esa época, tanto femeninos como masculinos, como hemos visto. No tiene un cuadro, tiene un montón de cuadros de desnudos, y para mi criterio, una manejadora del color y de la línea realmente talentosísima, ¿no? O sea, me dio mucho gusto preparar esto porque es una pintora que me gusta muchísimo. Espero que ustedes la hayan disfrutado también. Vamos a pasar a la segunda que vemos en esta etapa, porque vamos viendo cómo van influyendo las distintas corrientes y la vanguardia. Por eso les repasé lo anterior, una que fue abstraccionista y la otra que fue naif. En este caso, Valadón es un estilo muy personal, pero muy influido de las vanguardias del momento. Es un poco fauvista, un poco expresionista y un poco Cézanne, ¿no? Es decir, un poco influida por todo. Muy personal. Ahora vamos a ver a esta otra pintora y decoradora, Margaret MacDonald, se llama ella, y se casó con René Mackintosh, por lo tanto después va a firmar como Margaret MacDonald Mackintosh. Ella es nacida en Escocia en 1864, o sea que es un año más chica que Suzanne Valadón, que nació en el 65, y va a morir en 1933, Suzanne Valadón en el 38, o sea que transitan su trabajo y su vida, transita exactamente el mismo periodo, una en Francia, la otra en Inglaterra. Fue pintora, ilustradora, decoradora, y perteneció a la famosa Escuela de Glasgow, que fue un grupo artístico que estaba, digamos, entre el modernismo y el simbolismo, porque acordémonos que también en esta época va a aparecer con fuerza a finales del siglo XIX lo que se llamó Art Nouveau en Francia, secesión en Viena, el modernismo en España con Gaudí, y la Escuela de Glasgow en Escocia. Toda esta manera, este formato, tuvo que ver con una influencia en muchas áreas, como fueron la pintura, la arquitectura, la decoración, la producción de objetos, de telas, de ilustraciones, van a aparecer mucho las ilustraciones. Este es un acercamiento a esta mujer que realmente era muy talentosa y también fue dejada de lado, Margaret MacDonald. Una de sus obras, aquí vamos a ver otra cosa, otro estilo, ¿no? Porque estamos hablando del estilo que tiene que ver con la Escuela de Glasgow, que tiene que ver con el Art Nouveau, o sea, lo que se llamó con otros nombres en otros países, pero digamos ya una forma de concebir lo artístico totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, a Suzanne Valadón. Con agua. ¿Verdad? A ver. Pensé que alguien estaba preguntando algo. Ay, se paró. ¿Quién es? Paso. Eso, ahí está. Cérrame el audio. Bueno, esta obra se llama El corazón de una rosa. El corazón de la rosa es de 1901. Vamos a ver obras exactamente en la misma época en la que trabajaba Valadón al mismo tiempo, y qué diferente que trabaja esta mujer. Trabaja con todo
los motivos que tenía el Art Nouveau, por ejemplo, las plumas de pavo real, esta estilización de lo orgánico, ¿no? Y un manejo de la línea curva, ¿no? Y súper decorada, diferente. Aquí vemos un acercamiento, está muy influida por la escuela prerrafaelista que trabajó mucho en Inglaterra, con estas caras lánguidas, estiradas, el dibujo, la línea, ¿no? Este trabajo de las rosas aquí, y estas dos damas que, bueno, el corazón de la rosa que envuelve, ¿no?, a este niño. Aquí vemos un detalle de cómo es la estética de la época del Art Nouveau y del simbolismo, ¿no? Estas rosas, por ejemplo, trabajadas a lo lineal, con estas dobles líneas, la recurrencia de la línea curva sobre todo, y muy decorativo. Todo esto era un trabajo de suma decoración. La influencia proviene de todo lo que se hizo en Inglaterra con lo que se llamó el Arts and Crafts, que es todo un movimiento de producir arte y trabajo, ¿no? Es decir, que todo sea una misma cosa, encabezada por el trabajo de las telas y la tapicería y de los papeles pintados y trabajados para entelar, que tenía todo un sentido de William Morris, ¿no? Y que tenía todo un sentido decorativo en las estancias. Entonces eso también lo llevaban a plasmar en la pintura y en el trabajo, sí, bueno, netamente de la pintura. Margaret MacDonald fue, no tengo certeza de que haya estado recibida de arquitecta, pero los libros la nombran como arquitecta, decoradora y artista plástica, escocesa, de mucha influencia, enorme influencia tuvo. Su papá era un ingeniero en minas y su madre era inglesa, o sea que proviene de otro tipo de familia, diferente a la de Baladón. Tenía una hermana, Frances, que fueron a la escuela, la Home Girls School, y después cuando se mudan a Glasgow en 1880, se van a inscribir en la Escuela de Artes de Glasgow las dos, y las dos van a recibirse y van a trabajar juntas también. Esta era su firma, Margaret MacDonald Mackintosh. Fíjense que hasta la firma, cómo está regulada, trabajada, incorporada a la decoración, con una tipografía muy moderna, ¿no? muy saliendo de la época, propia. Ellos desarrollaron una tipografía propia, el tipo de letra, pero muy de lo que ellos abogaron, que es todo este simbolismo. Esta es una fotografía de ella, muy vestida todavía de la adolescencia de los 20, ¿no? Ya saliendo de otra época, muy art déco, o sea, ya en los 20, ¿no? El art déco que se va a desarrollar. Ella se formó en esta Escuela de Artes de Glasgow, además, y trabajó mucho con el metal y los textiles, va a hacer diseño de textiles también, y allí en la misma Escuela de Glasgow se podían exhibir las obras, y ella y su hermana participaron también muy activamente en esa época del movimiento sufragista de la mujer, que como ustedes saben, tuvo en Inglaterra un par de mujeres que encabezaron, digamos, esta lucha, que escribieron sobre ello y que fomentaron, ¿no?, todo este movimiento. Ellas dos estaban totalmente compenetradas con ello. Las dos hermanas, Margaret y Frances, terminan en 1894 la escuela y abren un estudio de trabajo, donde van a estar juntas allí, y crean una empresa de decoración que se llama MacDonald Sisters Studio, muy original, las hermanas MacDonald, y comercializaban sus propios diseños. O sea que estamos estamos hablando de 1894, 1896, donde ellas arman su propio negocio, diseñan sus propios muebles y venden sus propios diseños, montando una empresa. Estamos hablando de mujeres realmente que después, al no haber, pensamos que empezaron a desarrollarse en el siglo, después de los 60, de los 50, y vemos que estas mujeres ya hace rato que estaban en otra, ¿no? Y aparte hizo obra inmensa, muchísima obra. Las dos hermanas para esa época van a conocer a Charles Rennie Mackintosh y a Herbert McNair, ambos arquitectos, ambos diseñadores, ambos van a ser muy famosos también, y van a trabajar juntos y van a generar el Glasgow Style, que fue muy influenciante en toda Europa, sobre todo en los países centrales de Europa, y se van a llamar los Cuatro de Glasgow. Cuando ustedes buscan obra y
demás los van a conocer como los cuatro, o los cuatro de Glasgow. Ellos van a tener una influencia muy grande en muchas obras. Por ejemplo, aquí vemos una obra, un producido, que es muy característico, tanto de Margaret MacDonald como de Charles Mackintosh. Hay una parte de mobiliario que se llama la silla Mackintosh, por ejemplo, sé que ella ni figura, pero los diseños mayoritariamente eran de ella. Es la silla de respaldar alto, y todo este diseño tiene que ver con la influencia de, ellos toman la influencia de lo histórico, es una corriente historicista escocesa. Ellos tratan de respetar la línea de diseño de su propio pueblo, de su propio origen, ¿no? En el 1900, el 22 de agosto, se casan Margaret y Charles en Dumbarton, y ella fue a ser la mayor influencia que tuvo él, hasta el punto que se los llamaba la pareja Mackintoshes. En el museo, que tiene mucha obra de ellos, en el Unitarian, ustedes van a encontrar que las tarjetas dicen Mackintoshes, o sea, como si fueran ellos dos. Fue una relación simbiótica realmente. Hicieron una obra única, no se puede dilucidar del todo cuál era cuál, ¿no? Se sabe que todo lo que tiene que ver con el diseño decorativo, de lo floral y lo artístico, es netamente de ella, es obra de ella, pero la otra parte es como más difícil de dilucidar, porque él resultó ser el que terminó haciéndose más conocido. Hicieron juntos la iglesia de Queen's Cross, los salones de té de Catherine Cranston y la Hill House son sus obras más conocidas. Estos son los salones de té para Catherine Cranston, que hicieron todo. Ellos eran partícipes de la obra de arte total, es decir, el diseño del edificio, el diseño de los objetos, el diseño de cada una de las cosas que tenían que ver, de toda la decoración, de todo. El salón de lujo del Willow Tea Rooms en Glasgow es un producto de ellos, y bueno, tienen los asientos estos característicos que estuvimos viendo, y todo el decorado de la época. Acuérdense que esto tiene que ver con esta etapa de lo que va a ser primero el Art Nouveau y después va a ser el Art Deco en los 20. Aquí están ellos, que se hacían llamar en esta época los inmortales. Frances MacDonald, o sea, la hermana es la primera, es Renée Mackintosh en el medio, y Margaret MacDonald es la última. El equipo de trabajo. La escuela de Glasgow está cercana al modernismo, como hemos hablado, y al simbolismo, y pone a Glasgow, una ciudad bastante olvidada en ese momento, en uno de los epicentros de este movimiento del modernismo internacional, que se dio al mismo tiempo, como dijimos, llamado Art Nouveau, Modern Style, Secesión o modernismo en España. Fue todo en la misma época, duró muy poco, pero fue todo en la misma época en los distintos países. Entonces a Glasgow se le reconoce, a la escuela de Glasgow, como un lugar de importancia. Y van a trabajar en la arquitectura, en el diseño de interiores y en la pintura, que va a rematar cuando llegue el año 20, el año 19 en realidad, la Bauhaus va a tomar ese criterio, ¿no? De que sea la base del Art and Craft, es una base de la Bauhaus, va a tomar ese criterio de que todo sea factible para ser diseñado, de que todo sea un todo, es decir, que no se diseñen las partes por separado, sino que sean parte todo de un mismo pensamiento y de un mismo proceso de diseño. Esta niña en un árbol es una de las obras de Frances MacDonald, de la hermana, pero bueno, podemos tomarla como que era del mismo estilo de lo que diseñaba Margaret. En la Escuela de Arte, en la Exposición de Artes y Oficios de 1896, el grupo se va a dar a conocer, ellos los dos matrimonios, se van a dar a conocer con su obra, y lo que ellos perseguían era esto, la obra de arte total. Diseñaban todo, desde la construcción, el mobiliario, los papeles pintados, los vidrios, las rejas, los objetos de decoración, la tapicería, todo. Ellos pensaban esto, que todo era un conjunto planificado y cada parte era parte de un todo. Este es el retrato, el pasaporte de Margaret MacDonald de 1929, ya la vemos como una mujer ya de cierta edad, muy, muy interesante. Ella se va a casar, bueno, la hermana Frances se casa con Herbert McNair, se van a vivir en Liverpool, y Margaret se va a comprometer primero con Mackintosh y después en el 97 se va a casar con él, ya lo dijimos.
Esta es la fotografía de Charles Rennie Mackintosh, nacido en 1868, muerto en 1928, él va a morir antes que ella, y como dijimos es influenciado por el movimiento de Arts and Crafts, y el máximo exponente de lo que se llamó el Art Nouveau en Francia, en el Art Nouveau en Escocia, que en este caso se llama la Escuela de Glasgow, junto con ella. Cuando uno lee, años cuando yo me formé, y uno no estudiaba que él trabajaba con Margaret, él era él, nada más, ¿no es cierto? El promotor de todo y el autor de todo siempre se sabía que era René Mackintosh, y en realidad después cuando pasan los años y volvemos a ver estas cosas, vamos a encontrar que ella fue un pilar fundamentalísimo en esto, o sea, fue la autora de muchos trabajos y su nombre quedó en muchos casos sin ser incorporado a la autoría de nada. Ella se dedicó a la pintura, todas las pinturas que había en los interiores eran siempre de ella, y las decoraciones, como dijimos, de la Willow Tea Room, que fue un proceso que tuvo que ver con lo estatal, porque las casas de té se trataron de fomentar y de organizar y se promovieron para poder competir con los pubs, porque parece que la gente, o sea, los hombres, se iban a los pubs y que todavía existen, por supuesto, que es un hábito que todavía queda, y que, digamos, el Estado como que quería no, dejar de promover eso y que hubiera otros espacios un poco más refinados o más tempranos, ¿no es cierto?, de otro horario, con otro estilo, con otro nivel, para poder modificar un poco estos hábitos, ¿no?, de una sociedad. Entonces se desarrollaron muchas casas de té y ellos trabajaron con esta promotora, que era su clienta, y otras más. El estilo de Margaret era lírico, estilizado, como es también el simbolismo, con tendencia a la fantasía, preferentemente formas redondas, los elementos vegetales, ya sabemos que es una característica del Nouveau, con pimpollos de rosa, figuras etéreas, y estas figuras femeninas que tienen esa influencia pre-rafaelista típica de la zona de los ingleses. Ella se basó, porque era una mujer muy estudiada, muy formada, se inspiró en la imaginería, en la literatura, tiene mucha obra que tiene que ver con la literatura, en el simbolismo y en el folclore celta. Ella respetó algunas formas, ¿no?, de su propio origen. Estaba muy de moda. Esta es la Escuela de Artes, donde ella estudió, la de Glasgow. Utilizó la acuarela y el esmalte, porque además era una mujer que sabía trabajar el metal y lo aplicaba todo, y hacía incrustaciones en madera, cloisonné, que es el trabajo de incorporar el metal a la madera, repujados en oro y plata, y diseñó mosaicos, vidrieras y bordados. Expuso en Milán y en Viena, ella trabajó mucho en las exposiciones internacionales, influenciaron a los artistas del Liberty y a los del secesionismo vienés. La consideraban sus contemporáneos como una mujer de mucho talento y mucha importancia, y sin embargo fue olvidada. Tuvo problemas de salud a partir del año 21, se trasladaron a una nueva localidad, se fueron cerca del Mediterráneo, vivieron 4 años para estar prácticamente pintando y nada más, ellos dos. Cuando estalla la Primera Guerra se vuelven a Londres, se instalan, él va a morir en el 28, Mackintosh, y ella va a fallecer en el 33. Su calidad de obra fue realmente muy importante para la época y para el estilo, ¿no? Es decir, fue muy activa, muy reconocida. Perdón, algunas de sus obras, como decimos, las figuras femeninas estas etéreas, tranquilas, tienen que ver con el trabajo que se hace de panelerías decorativas como esta, y también siempre con este estilo, ¿no?, de las mujeres tan estilizadas. La obra esta que se llama Rosa Blanca y Rosa Roja, que es una mujer incorporada a este elemento tan redondeado con todos los capullos de rosa, que son una característica de ella, en el año 2008 va a ser subastado por 1.700.000 libras o $3.300.000, lo cual para esta mujer olvidada es un precio muy importante. Como todavía tenemos
tenemos bastante obra para ver, que es bastante diferente a lo que hemos visto de Baladón. Es cortito, pero es poco. Digo, es poco, pero lo quiero ver bien, y ya son las menos 20, chicas, para que no, bueno, para que no, no vamos a cortarlo acá, y para que no lo veamos así muy rapidito, así nomás, ¿sí? Si quieren. Ana, Sí, señora. ¿te puedo hacer una preguntita a ver si me equivoco? Dale. ¿Susan Baladón pudo haber sido influenciado también, yéndonos atrás en el tiempo, por Botticelli? Digo, por la línea negra. Botticelli tiene algunas líneas, ¿no? Bien marcadas. Sí, no tiene un tanto como dibujo ella, lineal y muy etéreo, pero Sí. yo dudo que Baladón lo haya conocido la obra de Botticelli, porque, no sé, pero la verdad que no sé. Pero Claro, me por parece la formación que... que ella- por la no formación que tuvo, Claro, probablemente. exactamente, ella no pudo haber Sí. escuchado o se pudo haber hablado y demás, pero me Sí, parece sí, sí. que no lo debe haber tenido muy en cuenta, Sí, sí. porque no le veo una influencia muy italiana ni muy de tanto Claro. atrás, sino que más Sí, que sí, nada sí. la veo influenciada por lo que estaba aconteciendo en el momento. Voy a Sí, sí, voy a perfecto. averiguar, pero me parecería que no. No, fíjate vos que apenas vi las líneas, digo, Sí, ¿qué me recuerda sí, de antes? sí. Y me puse a pensar y digo, sí, tiene alguna línea negrita que tenía Botticelli, me acuerdo que marcaba. Pero la Este, línea negra fuerte era muy de no, lo fuerte es lo de muy ella, de claro. Cézanne, claro, y Sí, además era muy de sí, Cézanne, y muy sí, de, sí. de los fauvistas, de Sí. Matisse también trabajaba así, por eso yo creo que la influencia mayor la tuvo de todo lo que la rodeaba, lo que Sí, veía, lógico. fíjate que Sí, sí. convivía con toda esa gente, y veía su obra de manera permanente, ella estaba siempre en los estudios de los artistas. Total. Sí, Y sí, sí. también de Modigliani, yo le veo más parecido a esa estilización Sí, que hacía tal Modigliani cual. con la línea al costado. Y que también Gracias, son un poquito, sí, se cruzaban, todas estas vidas se han cruzado todas juntas, han estado viviendo en el mismo lugar en las mismas épocas, un poco antes, un poco después, pero ahí creo que debe haber más influencia. Aún así, cuando uno le va encontrando eso, rescatamos que su estilo es personal, porque ella no se abocó a Totalmente. ninguna de estas, sino que desarrolló una obra muy linda. Espero que les haya gustado, chicas. A mí Baladón Hermosa, realmente. y Lindo todo. fue ninguneada por el origen y por el tipo de vida, ¿no? O sea, siempre repito, cuando hace 50 años atrás, los libros de hace 50 años, ustedes van a encontrar que dicen la madre de Utrillo, o la modelo de Renoir, o Claro. la modelo de Toulouse. Nada más, no hizo obra, y realmente hizo más de 500 cuadros así terminados, y dibujos un montón, y tiene obra bien intensa, mucha obra, y además la tiene el Met, el MoMA, el Pompidou, o sea, Claro. está validada, ¿no es cierto? Tiene validación, que esté en esos lugares significa que es considerada hoy en día, ¿no? Claro. Me gusta Muy linda. rescatarle eso. Así que bueno, Muy chicas, linda la después clase. le mandamos Hermoso, esto y muy vamos a lindo. ir pensando en algún encuentro. Que Hermosa pasen la clase. bellísimo fin de Vamos a semana. la clase. Chao, chao a Que todas. vaya muy lindo. Un beso. Chao, Vos también, Chao, Ana, chao. que pasen un Cuídense lindo fin mucho. de... Bueno, Chao. ¿vos no Chao, te chao. vas, María Esther, pronto? No, el 16 de mayo, así que Bueno, todavía todavía tenemos tengo. un par de Todavía semanas. falta. Bueno, Sí, sí. me alegro. Seguramente nos vamos a ver antes. Sí, seguro, entonces Sí, promovemos sí. alguna cosa. Adiós, Sí. chicas. Un gustazo. Gracias. Chao, Gracias, chicas. hermosa. Sigan Chao, todas chicas. bien. ¡Feliz Día de la Gracias. Trabajadora! Ay, sí, Feliz con día. todas, che, feliz día el domingo. Sí. A comer las empanadas con asado, Locro. que voy a tener que hacer yo. Sí. Las Gracias, trabajadoras. Nana. Bueno, que lo disfruten Gracias. entonces. Allá vamos. Igualmente. Un beso a Igualmente. todas. Un Adiós, beso. adiós. Finalizamos. Adiós. A ver. Sí, sí.